Vale, les estaba comentando que hace poco tiempo tuve el placer de compartir con algunos de ustedes los avances de la ciencia en torno a un tema fascinante, el microbioma humano, el grupo de microorganismos presentes en nuestro cuerpo, más concretamente en la piel, el intestino y en general, en todos los órganos que se pueden considerar como puntos frontera del organismo humano, tales como la boca, nariz, órganos genitales, etc. Somos en verdad un ecosistema hecho a partir de lo que llamamos propiamente nosotros mismos, nuestras células, y de trillones de otros microorganismos de los que depende en buena parte nuestra salud, no solo física, sino mental, aún a pesar del señor coronavirus. Mi interés en la presentación anterior, como en la que tendremos hoy, es la de explorar desde diferentes perspectivas la pregunta ¿qué somos? La idea es que estas diferentes perspectivas nos inviten a la reflexión, inciten, por supuesto, la sed de saber y de actuar, y que en razón a todo lo anterior nos sirvan como herramientas para mejorar nuestra calidad de vida en un sentido amplio, de hecho en el sentido más amplio posible. Hoy nos enfocaremos en otro tema, aparentemente muy diferente, pero no de menor impacto y repercusiones sobre nuestra salud y bienestar, el sueño. Fundamentalmente allí aparece el programa que tendremos para la tarde de hoy, una pequeña introducción, trataremos de definir el sueño, hablaremos muy cortamente de quiénes duermen, un poco de la neurofisiología, arquitectura del sueño, los horarios en los que dormimos. Trataremos de dar respuesta a por qué dormimos y después entraremos a hablar sobre algunos de los aspectos sociológicos del sueño que pretenden responder al menos parcialmente a la pregunta de por qué no dormimos, y finalmente haremos algunas recomendaciones sobre la higiene del sueño para que podamos tener un sueño bienhechor. El tema del sueño es un tema que me ha intrigado y apasionado toda mi vida por muchísimos motivos, pero por dos en particular. En primer lugar, porque tuve oportunidad de presenciar desde chico el impacto devastador que tuvo la deficiencia de este en mi madre, y en segunda instancia, porque pues cuando paso una mala noche, es decir, cuando no duermo bien, siento de manera especialmente avasalladora el impacto de ella en mi día siguiente. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos podemos sentir tan mal? Por un sinnúmero de razones, mi madre comenzó a acusar problemas de insomnio desde sus 35, 40 años, tiempo para el cual yo tenía 10 o 15, y tratada con cócteles de fármacos, verdaderas bombas químicos por médicos, en su mayor parte incompetentes, y por una medicina que todavía era muy ignorante en términos de su conocimiento del sueño. La verdad es que su situación solo empeoró con el tiempo, y creería que su temprano deceso se debió en gran medida al impacto que causó en su salud general la ausencia de un sueño bienhechor y reparador, en particular en las últimas décadas de su vida. El insomnio es apenas una de las patologías del sueño, pero acaba con la calidad de vida de muchos seres humanos en el mundo y en últimas con sus vidas. Tengo un gran placer en presentarles a uno de mis escritores favoritos. Se llama Axel Munthe. Nació en 1865, murió por allá en el 49, médico, psiquiatra y escritor de fama mundial. Escribió en su obra más famosa, que aparece allí en el recuadro, La historia de Saint-Michel, y que
los invito muy cordialmente a que si no han leído la obra, la lean. Es uno de los libros más preciosos que he leído en mi vida. Escribe en ese libro este bello, profundo y en mi concepto aterrador pasaje sobre el insomnio. Comillas. Pronto dejé de dormir en absoluto. Un agudo ataque de insomnio empezó tan terrible que casi me volví loco. El insomnio no mata a un hombre si éste no se mata a sí mismo. El insomnio es la causa más común del suicidio. Pero mata su alegría de vivir, mina su fuerza, chupa la sangre de su cerebro y de su corazón como un vampiro. Le hace recordar durante la noche lo que él quisiera olvidar con un sueño beatífico. Le hace olvidar durante el día lo que quisiera recordar. La memoria es la primera en desaparecer. Muy pronto, la amistad, el amor, el sentimiento del deber, hasta la misma piedad, siguen igual camino uno tras otro. Solo el desaliento permanece a bordo del barco condenado para dirigirlo contra las rocas a la total destrucción. Voltaire tenía razón al poner al sueño al mismo nivel de la esperanza. Cierro comillas. Las cifras actuales en torno a la calidad de sueño de una importante proporción de la población mundial, cifras que no se muestran, son aterradoras. 2/3 partes de los adultos en las llamadas naciones desarrolladas no logran, por una variedad de razones, obtener las 7 a 8 horas diarias recomendadas de sueño. Nuestros jóvenes, y no solo ellos, sometidos a la tiranía de toda la parafernalia tecnológica que se ha apoderado de nuestras vidas, cambian sueño, dizque por comillas, entretenimiento, enfrente de toda suerte de pantallas, entretenimiento que no suele dejar nada positivo, perdurable, ni útil en sus mentes ni en sus corazones, y lo peor, con total ignorancia de los efectos perniciosos y destructivos de esta falta de sueño sobre sus habilidades cognitivas, su desempeño académico, emociones, estado de ánimo, habilidades sociales y salud general. La situación ha llegado a tal punto que la Organización Mundial de la Salud ha declarado una epidemia mundial de falta de sueño. No es coincidencia que en naciones donde el tiempo de sueño ha declinado de forma más dramática durante las últimas décadas, tales como en los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y otras naciones occidentales, sean también aquellos países que se encuentran experimentando las más altas tasas de aumento de enfermedades y patologías físicas y mentales relacionadas con la falta de sueño. Y para allá vamos el resto de la humanidad, a velocidad vertiginosa. Pero de esto no habla nadie, o más bien muy pocos. Y por supuesto, con una humanidad como la que tenemos en este instante, particularmente estresada, enajenada, ansiosa, paranoica y monotemática, la de estos tiempos de pandemia viral, se hacen todavía más exiguas las posibilidades de que se aborde este tema con la sociedad, con la seriedad que merece, perdón. Solo muy recientemente se ha comenzado a hablar de trastornos de sueño en razón a que esta pandemia ha visibilizado y ha acrecentado un problema que ya venía desde hace tiempo. Es importante anotar esto, que ese solo hecho, el hecho de que la gente esté durmiendo mal y aún peor ahorita por la pandemia, ese solo hecho no va a contribuir a que disminuyan ni el número de contagiados ni el número de decesos, ya que el sueño
como tendremos oportunidad de verlo, desempeña un papel fundamental en la fortaleza y resiliencia del sistema inmune. Por eso es que es hora de hablar del sueño. Fíjense ustedes que el título no es bibliografía. Qué título tan estéril y aburrido. Encontré en un libro de Alejandro Gaviria, al final, en vez de bibliografía, para saber más. Y creo que esto realmente es mucho más invitador que poner simplemente una bibliografía a secas. Lo que ustedes encuentran enfrente de su pantalla en este momento es, digamos, fundamentalmente lo que he estudiado y leído para poder hacer la presentación a ustedes el día de hoy. Por supuesto, un grupo de revistas científicas tienen artículos fantásticos con relación al sueño, escritos por los más eminentes científicos en el área del sueño hoy, como Scientific American, The Scientist, curso de The Teaching Company, The Secrets of Sleep Science, Los secretos de la ciencia del sueño. Yo diría que las dos joyas de la corona y los libros, porque pues, yo digo que el éxito de esta presentación se mide en términos de cuántos de ustedes terminen acudiendo a algunos de estas bibliografías. Yo digo que la joya de la corona es ¿Por qué dormimos? Why We Sleep. Ahí aparece la versión en inglés, pero ya está la traducción al castellano, incluso se consigue por PDF. Eso es un libro absolutamente precioso que los invito a todos a leer. Está escrito por la más grande autoridad sobre el sueño en el momento vivo que hay en este mundo, es el señor Matthew Walker. Y para quienes quieran pues, explorar más a fondo, hoy también hay absolutas maravillas, como ese curso de la Universidad de Michigan que se llama Sleep, Neurobiology, Medicine and Society, el sueño, neurobiología, medicina y sociedad. Ese sí me temo que requiere definitivamente el idioma inglés, infortunadamente. ¿Qué es el sueño? Qué buena pregunta, ¿no es cierto? Para comenzar, diremos que en esto no hay que llamarse engaño y que no solamente la medicina tiene que decir al respecto, como en tantas otras áreas del conocimiento humano, la ciencia del sueño convoca, por supuesto, a la medicina, pero a muchas otras disciplinas también, como la bioquímica, la física, la neurociencia, la ingeniería, y tal vez para sorpresa de muchos, a la matemática. Ya se encuentran desarrollados varios modelos muy razonablemente exitosos que describen las diferentes etapas del sueño, al igual que las transiciones del sueño a la vigilia y viceversa. Si hay ingenieros por aquí, les sonará lo de la transformada de Fourier, y son precisamente mediante la transformada y una serie de Fourier que se hace un análisis muy completo sobre el sueño. El sueño y los sueños, dos temas íntimamente relacionados pero diferentes, tienen un carácter extraño, un toque misterioso, bizarro. La pregunta es, ¿qué tantas cosas suceden y deben suceder en el estado para que invirtamos en él en promedio una tercera parte de nuestras vidas? Desde tiempos inmemoriales, nuestra especie se ha maravillado con este fenómeno, y la literatura, la poesía, la mitología, la religión y la filosofía le han rendido tributo inagotable en miles de páginas y tradiciones orales y escritas. Podemos empezar con Calderón de la Barca, por ejemplo, y con este tesoro. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Esto es una reflexión que pues incita a infinitas cavilaciones. Por otra parte,
En el cuarto acto de La Tempestad de William Shakespeare, Próspero, el hechicero que comanda los espíritus elementales, exiliado y solo en una remota isla, descarga su desconsuelo diciendo, comillas, y esta misma gran esfera, nuestra tierra, con todo lo que le pertenece, se disolverá, y como este efímero espectáculo no dejará rastro alguno, estamos hechos de la misma sustancia de la que están hechos los sueños, y nuestra pequeña vida se encierra en un sueño. Otro tesoro. El psicoanálisis, por su parte, se lanzó a la loca aventura de interpretar los sueños, después de conjeturar que durante ese lapso en el que dormimos y soñamos, suceden cosas fundamentales no solo a nivel fisiológico, sino mental, en términos de lo que somos al nivel más profundo. Todas estas preguntas profundas, filosóficas, por supuesto, permanecen abiertas. En lo que resta de nuestra discusión, la idea es que adoptaremos el lenguaje de la ciencia, que, como ya lo hemos visto, no es el único posible para abordar un tema tan complejo y tan profundo como el del sueño. No debe sorprendernos el que la mayor parte de los científicos coincidan en que, a pesar de los inmensos avances de las últimas décadas en sentido, no vemos qué es el sueño de una forma que podamos llamar completa y mucho menos definitiva. Y digo que no nos debe sorprender, porque tal vez esto pudiera ser más sorprendente. Los físicos tampoco saben qué es el tiempo. El sueño ejerce una poderosa influencia sobre muchos aspectos de nuestras vidas, desde nuestra disposición de ánimo y genio, pasando por nuestras habilidades cognitivas, hasta el funcionamiento de nuestros órganos internos. Hay muchas formas posibles de definir el sueño, pero en una de las aproximaciones posibles, y ciertamente una de las más importantes, podemos decir que el sueño es un patrón de comportamiento que consiste en una pérdida de conciencia que, si no es interrumpida mediante algún tipo de estímulo, dura típicamente entre 8 y 9 horas en los seres humanos. Allí está, lo pueden ustedes muy claramente ver, esos seres, los organismos que dormimos. Primero, adoptamos una postura estereotípica. Miren a la chica de al lado. Estereotípica es. Presentan un tono muscular muy disminuido. No están levantando pesas muy claramente. No muestran signos de comunicación o de respuesta a estímulos externos. Oye, Alejo, levántate, levántate. No necesariamente se da respuesta a ese estímulo. Esa sensibilidad del estímulo ambiental está muy disminuida. Y sin embargo, esos seres que están durmiendo pueden ser sacados de ese estado con facilidad. Le puedo meter un coscorrón a mi hijo y lo levanté. O sea, con lo cual se establece una diferencia muy grande entre el sueño o un estado de coma o un oso que está invernando o estar bajo los efectos de la anestesia y, por supuesto, estar muerto. Por otra parte, presentan un patrón temporal a través de ese ciclo de 24 horas que correspondía al día y la noche terrestre. Y pues muy claramente los humanos somos diurnos, de tal forma que preferimos dormir en la noche y realizar nuestras actividades en el día. La investigación científica del sueño, y eso hay que decirlo muy claramente, es realmente muy nueva. Los primeros descubrimientos de los mecanismos fisiológicos del sueño no se conocieron sino hasta 1924, y la razón tal vez más importante para esto es que solo hasta entonces se dispuso de una tecnología fundamental para comenzar a robarle sus secretos. ¿Quiénes duermen? Bueno,
Todos aquellos que tienen una mascota sabrán que un perro o un gato se la pasan durmiendo una buena parte del tiempo. La pregunta es, ¿duermen también los pájaros, las iguanas, como nosotros lo hacemos? Y la respuesta es que un rápido recorrido por el planeta nos muestra que los organismos multicelulares muestran, sin excepción, ciclos de actividad y descanso. Ciclos relacionados, por supuesto, con el día terrestre de 24 horas y sus patrones de luz y oscuridad. Somos criaturas terrestres. Todos estos señores duermen. Hasta la mosca, la drosófila, la mosca de la fruta, en el año 2000 se estudió y ella satisfizo todos los criterios, al menos comportamentales del sueño. Y de ahí para adelante, esta linda ave, el señor león que solamente duerme, pobrecito, 16 horas diarias, el antílope 7, el koala 14 horas diarias, los hermosos delfines que duermen con un ojo abierto, y el león marino que también tiene a veces sueño unihemisférico. No nos podemos detener mucho, infortunadamente, aquí, pero podremos decir entonces que la mayor parte, si no todos los seres multicelulares que hay, definitivamente duermen. Si vamos a estudiar entonces el sueño, tendremos que hablar de que ese estudio del sueño comprende, primero, una neuroanatomía. Si a un gato, por ejemplo, se le introduce una sonda y se le hace una estimulación eléctrica en ciertas partes profundas del cerebro, siempre lo despiertan si se encuentra dormido y siempre lo hacen dormir si se encuentra despierto. Entonces, muy claramente, hay partes específicas del cerebro que actúan como interruptores de esos mecanismos del sueño para activarlo y desactivarlo. Esta es la neuroanatomía. Por otra parte, hay una neuroquímica, es decir, hay una serie de sustancias químicas denominadas neurotransmisores y neuromoduladores, tales como la norepinefrina, serotonina, acetilcolina, dopamina, son muchísimos, ¿sí? Los cuales, en combinaciones sutiles y actuando de diferentes formas sobre diferentes centros del cerebro, inducen el sueño o bien inducen la vigilia, las diferentes etapas del sueño, etc. Y por último hay una neurofisiología, donde ya vemos la conexión del cerebro con la espina dorsal y con todas las terminaciones nerviosas del organismo. Nos enfocaremos en algunos aspectos de la neurofisiología del sueño. Habíamos comentado anteriormente que solo el desarrollo de ciertas tecnologías permitieron comenzar a estudiar el sueño desde un punto de vista científico. ¿Cuáles son estas tecnologías? Bueno, la primera, el electroencefalograma. Esta tecnología permite describir los cambios en la actividad eléctrica del cerebro. El electroencefalograma describe los patrones de actividad eléctrica que son creadas por las señales generadas por poblaciones inmensas de neuronas. Y mediante el EEG es posible ver si la persona está despierta o dormida. El electrooculograma. Esta tecnología permite estudiar los movimientos de los ojos durante el sueño. Y fue justamente en la década de los 50 cuando, al estudiar los movimientos oculares durante el sueño, se hizo evidente que había ciertos periodos en los cuales este movimiento no era lento, sino muy rápido, y daba como saltos y brincos, y que esos episodios de movimientos rápidos de los ojos se presentaban unas 4 o 5 veces durante el curso de la noche. Quise conseguir un video, pero eso fue un camello, cobraban aquí, cobraban allá, $80 para mostrar una imagen de 10, 15 segundos, pero los invito a que se metan en YouTube y vean realmente, para todos aquellos que no hemos tenido como formación básica las ciencias de la salud, es realmente impresionante ver el movimiento de los ojos durante esa etapa del sueño. Por último, el electromiograma.
esa tecnología permite registrar el movimiento muscular, ya que la contracción de un músculo se debe a la descarga eléctrica de un nervio que la controla. Como se comentó, pues al estudiar el sueño mediante estas tecnologías, se logró descubrir que hay una etapa del sueño, la cual se da varias veces durante el ciclo del sueño, en la que se dan movimientos oculares muy seguidos y pronunciados. Les queda debiendo el video. A esa etapa, se le dio el nombre de REM, y REM por sus siglas en inglés, Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido. Y las otras etapas del sueño no poseían esta característica y se les denominó no REM. Les pido el favor de que no entren en pánico y que nos ubiquemos donde dice wake, aquí y aquí. Esto es el electroencefalograma. Como podemos ver, cuando estamos en la vigilia, que es el wake, tenemos ondas rápidas de baja amplitud, desincronizadas. El cerebro despierto, por supuesto, se encuentra realizando muchas cosas que no están relacionadas simultáneamente. Si nos vamos, por ejemplo, a una de las etapas del sueño, esta etapa no REM, vemos aquí que aquí sí hay un patrón. Sube, baja, ¿no es cierto? En el sueño se dan ondas de alta amplitud, más lentas, sincronizadas, ya que gran cantidad de neuronas están activándose de forma rítmica, conjunta y lenta. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a estudiar electroencefalograma, cuando la gente está despierta, cuando está en sueño no REM y cuando está en sueño REM, se ve muy claramente, por ejemplo, que la forma de las ondas de cuando estamos despiertos, aquí lo pueden ver también, o cuando estamos en sueño REM, es muy similar. Y cuando estamos en el llamado sueño profundo, silencioso, no REM, son mucho más largas y amplias. Si se despierta a personas en el sueño no REM, acá, y se les pregunta sobre sus sueños, no los recuerdan o solamente muy vagamente. Por el contrario, si se les despierta en etapa REM, recuerdan sus sueños de forma muy vívida, activa y bizarra, por no decir loca. Hoy sabemos que se sueña en ambas etapas del sueño, REM y no REM, pero los sueños que se tienen en la etapa no REM son menos vívidos, menos dramáticos, menos emocionales. Son de diferente naturaleza. Los invito ahora a que miremos el electrooculograma. Aquí estamos. Cuando estamos despiertos, pues obviamente movemos nuestros ojos de manera regular para mirar aquí, para mirar allá. Cuando estamos en etapa de sueño no REM, prácticamente no hay movimiento ocular. Y cuando estamos en etapa REM, hay movimientos súbitos muy grandes que quedan descritos aquí en estas gráficas que ustedes lo pueden ver. Muy claramente, el sueño REM está caracterizado por eso, un movimiento ocular. Por el otro lado, observen esto, el electromiograma, que es este. Pues cuando estamos despiertos, obviamente estamos moviendo todos nuestros músculos, para arriba, para abajo, desplazándonos, en fin, haciendo lo que sea. Pasemos al sueño no REM. En general no hay movimiento, pero ocasionalmente se presentan movimientos musculares. Por el contrario, cuando nos vamos al sueño REM, que está aquí, hay una atonia total, es decir, no hay tonicidad muscular de ningún género. El tono muscular desaparece por completo. Estamos paralizados literalmente. Y si no fuese así,
tendríamos el problema gravísimo de estar representando nuestros sueños más vívidos y actuándolos con movimientos, lo que podría herirnos a nosotros mismos, por supuesto, o a las personas con las que estamos compartiendo el sueño. Así las cosas, fíjense ustedes que podemos caracterizar al sueño no REM como un cerebro en relativo reposo, en un cuerpo movible, y al sueño REM como un cerebro activo. Observen ustedes que tenemos la misma actividad cerebral en sueño REM y cuando estamos despiertos en un cuerpo completamente paralizado. Por eso se le llama a veces al sueño REM sueño paradójico. Si ustedes se van donde un profesional de la salud, un médico especializado en el sueño, porque ustedes consideran que pueden tener problemas de sueño, esto es lo primero que le hacen a uno, una polisomnografía que reúne esos tres análisis descritos anteriormente, y con eso un médico ya puede saber, al menos tener indicios importantes de si puede haber o no problemas. ¿Qué demuestran estos estudios? Pues demuestran muy claramente que el creer que el sueño es un periodo de tiempo en el cual el cerebro descansa no es más que un mito. Durante el sueño nuestros cerebros se mantienen en una actividad cíclica, alternando entre diferentes estados cerebrales, los cuales tienen funciones muy específicas. El patrón de actividad cerebral en REM, ya lo hemos dicho, es muy parecido al de la vigilia, y de hecho el consumo energético del cerebro en esa fase es prácticamente igual al de un cerebro cuando estamos despiertos en plena vigilia. Uno de los efectos más importantes del sueño es la consolidación de la memoria, tanto de corto como de largo plazo, y todo parece indicar que las diferentes etapas del sueño tienen sus efectos en esos diferentes tipos de memoria. El sueño entonces consolida y nos prepara para el aprendizaje de todo el día siguiente. Y acuérdense que aprender no es solo académico, estamos aprendiendo permanentemente con el solo enfrentarnos con el mundo. Cada vez que aprendemos algo, se genera un patrón eléctrico de descargas de grupos específicos de neuronas, y durante el sueño, cuando estamos durmiendo, ese patrón se repite, y en el momento en que se repite, se fortalece y se consolida. Esas son las memorias que se han formado recientemente. Y pues viene esta reflexión. Si aceptamos la plausible hipótesis de que nuestro yo es fundamentalmente un acopio de memorias de todo tipo, incluyendo las autobiográficas, tendremos que concluir que el sueño es el proceso de reconfiguración del yo, de la autoconciencia, de la individualidad única que cada uno de nosotros maneja, y que este proceso se da todas las noches. Hablemos un poco de la arquitectura del sueño. El sueño en cada ser que duerme tiene una arquitectura que le es propia. En los humanos, por ejemplo, aproximadamente cada 90 minutos, miren ustedes acá, ¿sí? Estos son ciclos más o menos de 1 hora y media, 1 hora y media, ¿sí? Perdón, 1 hora y media hasta acá, de aquí a acá 1 hora y media, otra hora y media, ¿sí? Son aproximadamente, decía, de 90 minutos de duración, y en cada ciclo de esos se tienen diferentes fases no REM y fase REM. Aquí ven ustedes fase REM, fase REM, fase REM, fase REM, y miren ustedes, el sueño más largo en fase REM se da en las últimas horas de la mañana cuando estamos durmiendo. Otras especies, por supuesto, tienen otras arquitecturas del sueño muy diferentes y duraciones muy diferentes. Hay especies que son diurnas, otras son nocturnas, pero todas tienen sueño REM y no REM de duraciones completamente diferentes. Como les decía, esta es la arquitectura del sueño humano. ¿Qué sucede? Bueno, en general no dormimos cuando nos viene en gana, ¿no? El sueño tiene horarios,
La Tierra, por supuesto, lleva girando sobre su propio eje una vez cada 24 horas, es decir, una vez al día, desde muchísimo antes que la vida evolucionara. Y los ciclos de actividad y descanso en todos los animales no son más que una adaptación omnipresente a esa periodicidad natural de los ciclos de luz y oscuridad. Como lo comentábamos, algunos animales se han adaptado para ser activos durante la noche, otros durante el día, otros al alba, otros al anochecer, pero lo que es claro es que todos muestran patrones diarios de actividad y descanso. Ese ritmo natural e innato de sueño y de vigilia, cuyo periodo es de 24 horas, estamos en la Tierra, y que está relacionado con los periodos de luz y oscuridad de la Tierra en su rotación, se denominan los ciclos circadianos. Todos somos animales terrestres, rítmicos, y nuestros ritmos son terrestres, por supuesto, porque no estamos ni en Júpiter ni en Neptuno. Y esos ciclos dominan gran parte de nuestros comportamientos y aún de nuestra fisiología. En los mamíferos, y somos un mamífero, los relojes circadianos se encuentran en el cerebro. Constituyen dos agrupaciones de neuronas que se denominan el núcleo supraquiasmático, que lo pueden ver acá, y simplemente porque se encuentra encima del quiasma óptico. Este núcleo supraquiasmático es el reloj circadiano en el cerebro. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, cuando se lesiona un animal, justamente en esta parte del cerebro, el animal come, duerme, bebe, está activo, lo que sea, indistintamente, en cualquier hora del día o de la noche. Esto confirma que ese animal ha perdido sus ciclos circadianos, es decir, que ese reloj interno que tiene ha sido dañado. El ciclo circadiano, al menos en nosotros los humanos, es arrastrado, como ya lo habíamos mencionado, por el ciclo geofísico natural de 24 horas y, por supuesto, el estímulo primario para ese arrastre es el de la luz. Este proceso es el que es responsable del famoso jet lag, ¿no es cierto?, la descompensación horaria y de las dificultades que experimentamos, por ejemplo, cuando estamos trabajando en turnos. Si imaginamos un vuelo, por ejemplo, de Bogotá a Los Ángeles, en el sentido en que está disminuyendo la hora del día, nuestro reloj cerebral se encuentra todavía en hora de Bogotá y, consecuentemente, sentimos sueño más temprano en la noche y nos levantaremos más temprano en la mañana en Los Ángeles. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vemos luz en la tarde, cuando nuestro ritmo circadiano nos dice que ya debería estar oscuro. Y en ese mismo instante, entonces, nuestro reloj se retrasa, se mueve más cerca de la hora de Los Ángeles, es decir, se sincroniza con la del planeta. Es una maravilla. La experiencia nos muestra que es mucho más fácil retrasar nuestros relojes que adelantarnos, por la sencilla razón de que en la tarde pues no es terriblemente difícil estar despierto hasta un poco más tarde, pero levantarse más temprano puede ser muy difícil. Por esto reponerse al jet lag es mucho más fácil cuando viajamos hacia el occidente, es decir, por ejemplo, un viaje a Europa, que cuando viajamos hacia el oriente. O si viajamos a Europa, por ejemplo, sentimos ese desfase mucho más duro cuando viajamos a Europa que cuando nos devolvemos de Europa, por ejemplo, a Bogotá. Ese ciclo circadiano, entonces, trabaja como un reloj despertador. Les pido el favor de que tampoco entremos en pánico con estas gráficas. Ubiquémonos, por favor, en esta, y simplemente se trata de eso, de esto. Hay un proceso S que induce el sueño, y hay un proceso C que corresponde al ciclo circadiano del cual hemos venido hablando. El ciclo circadiano, por supuesto, se comporta como un ciclo, ¿sí?, cada 24 horas.
¿Qué pasa aquí? Que cuando la diferencia entre estas dos curvas, lo que nos compele a dormir, esta curva, y esta de aquí, lo que nos compele a levantarnos, está en la mínima distancia posible, ahí fue que nos levantamos. ¿A qué horas? Pues miren, los 7, 8, 9 de la mañana. Ahora estamos más cerca de esto. Tenemos nuevamente el proceso C circadiano, el proceso S, que es el que nos lleva a dormir. Supóngase usted que son las 10, 11 de la noche, y la distancia entre estas dos curvas, una que es la que nos lleva a dormir y la otra la que nos lleva a levantarnos, es mayor. Ahí entonces es que se presenta la mayor urgencia para dormir. Por supuesto, no es de extrañarse en criaturas como nosotros, 10, 11 de la mañana, perdón, de la noche. Bueno, entonces, imagínense que estamos en una fiestica muy agradable, resulta que pasaron las 11 de la noche, estamos por acá y no dormimos. Esa urgencia para dormir sigue aumentando y llega un momento en que el ciclo circadiano otra vez asciende y hay un momento en que esa necesidad de sueño que tenemos, aún después de habernos pegado una trasnochada impresionante, disminuye esta distancia y es cuando nos pasmamos, justamente por la presencia del ciclo circadiano. Pero usted siga sin dormir, sí, crea que ese chiste lo puede seguir haciendo. Llega un momento en que esta diferencia entre la fuerza que nos está compeliendo a dormir y el ciclo circadiano se hace tan absolutamente grande que ya no importa si usted está manejando, si usted está trabajando, simplemente se quedó dormido. Así es de poderoso ese impulso. Con exquisita precisión, nuestros relojes biológicos adaptan nuestra fisiología a las dramáticamente diferentes fases del día. El reloj interno regula funciones críticas como el comportamiento alimenticio, los niveles hormonales, por supuesto, el sueño, la temperatura corporal, la presión arterial. Todo eso es lo que estamos viendo en esta gráfica, que obviamente arranca a las 6 de la mañana acá, y observen que esos ciclos circadianos son responsables de nuestra presión arterial, de qué tan alerta estamos, qué tan buena es nuestra coordinación, nuestros tiempos de reacción, la temperatura de nuestro cuerpo. Y cuando viene nuevamente la oscuridad, ahí viene entonces, se presenta una elevación de la presión arterial, ya hablaremos de la secreción de melatonina, obviamente entramos en la fase de sueño y la temperatura de nuestro cuerpo se hace menor. La naturaleza se encargó de crear tanto los mecanismos celular como molecular de este maravilloso ciclo circadiano. El Premio Nobel de Medicina de hace 3 años, en el 2017, se otorgó a 3 científicos quienes dilucidaron el mecanismo molecular del reloj biológico interno por medio del cual los seres vivos adaptamos nuestros ritmos biológicos de tal forma que estos se encuentren hermosa y sutilmente sincronizados con el movimiento de la Tierra. Fíjense ustedes que aquí se habla de la secreción de melatonina. Pero lo que tenemos que decir es que el núcleo supraquiasmático comunica su señal de noche y de día al resto del cerebro y al cuerpo utilizando un mensajero químico. Esta es la fórmula de la melatonina para aquellos que gusten de la química. Tenemos la luz solar obviamente la percibimos a través de la visión, llega al núcleo supraquiasmático y se presenta el fenómeno de inhibición de la melatonina. No se produce melatonina. Y por el contrario, cuando tenemos ciclos de oscuridad, también esa señal llega a través de la visión al núcleo supraquiasmático y se da la señal de inicio de producción de la melatonina. Eso lo podemos ver aquí. Entonces miren que la melatonina está en niveles muy bajos,
a mediodía, a las 3 de la tarde. Ahorita, ¿qué horas tenemos? 7 de la noche van a ser. Empezó ya en nuestro organismo a segregarse el mensajero químico, la melatonina, y en la medida en que vaya avanzando la noche, ¿sí?, se van aumentando los niveles de melatonina. Esa melatonina activa un comando en el cuerpo que le dice al cuerpo: es de noche, es de noche, es de noche, pilas, ya hay que alistarse para dormir, hay que alistarse para dormir. Y se empieza a liberar todo el comando bioquímico, toda la cascada bioquímica que da inicio a la fase del sueño. O con esto, para aquellas personas que pueden estar tomando melatonina, ahora seguro que lo están haciendo bajo recomendación médica. Lo que no le suelen decir a uno es que la melatonina ayuda a regular el momento en el que el sueño debe darse, pero que ella, la melatonina, tiene muy poca influencia en la generación propiamente del sueño. Una analogía maravillosa que hace Walker en su fantástico libro es esta: que la melatonina es como el oficial que tiene el revólver y da la señal para que la carrera de 100 metros arranque, pero que ella misma no participa en la carrera. En esta analogía, los corredores, los que corren esa carrera que son el sueño, son otras regiones del cerebro y procesos que son los reales generadores del sueño. Entonces, la melatonina es una arma, pero tiene una muy limitada habilidad para inducir el sueño. Muy bien. Hemos realizado un breve recorrido por los componentes esenciales del sueño. ¿Qué función o funciones cumple el sueño? Ya lo habíamos dicho. Es una de las grandes preguntas no respondidas a plenitud por la ciencia. Debemos asumir que el sueño pues restaura algo. ¿Pero qué? Bueno, pues algo que se gasta durante la vigilia. Pero como ya lo vimos, no solamente se restauran cosas, también se crean, como la memoria. Dormimos entonces por muchísimas razones metabólicas, cognitivas, emocionales, entre otras, las cuales benefician muchos aspectos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Para poder decir o dar respuesta a la pregunta de por qué dormimos, que, insisto, no es completa todavía, revisaremos muy brevemente algunos experimentos que permiten averiguar qué pasa cuando no dormimos bien. Comentando primero que en experimentos que se han hecho con ratas a las cuales, por ejemplo, se le ha impedido dormir durante periodos prolongados, esto finalmente ocasiona la muerte y, sin embargo, cuando se hace la autopsia, no hay un claro y concreto entendimiento de los mecanismos específicos que provocaron esa muerte. ¿Qué pasa cuando no dormimos? Empecemos con el sistema inmune. En un experimento en el 2003 se le colocó la vacuna de la hepatitis a un grupo de personas durante la mañana. A la mitad de esas personas se les dejó que durmieran normalmente y a la otra mitad, sí, se les mantuvo despierta durante toda la noche, solo una noche. A las 4 semanas se tomaron muestras de sangre de todos los participantes y se midió la cantidad de anticuerpos protectores que el sistema inmune había producido en respuesta a la vacuna, ¿sí? El grupo que había tenido un sueño normal tenía un 97% más de anticuerpos que el grupo que no había dormido. Función hormonal. Se tomaron 11 hombres jóvenes y saludables y solo se les permitió dormir durante 4 horas durante 5 noches seguidas.
la habilidad de los participantes para evacuar la glucosa en sangre, lo que hace la hormona de la insulina, se redujo en un 40%. En otro estudio, se tomaron 12 jóvenes, se les limitó la cantidad de sueño durante 2 noches y se les midió la grelina, una hormona que es la responsable de estimular el apetito. Subió un 28% en general. Se les midió la leptina, por otra parte, que es la hormona contraria a la que inhibe el apetito, y esta había disminuido en promedio en un 20%. Por supuesto, todos los participantes reportaron un aumento del apetito del orden del 24%. Tomados todos los estudios en conjunto, sugieren que el no dormir suficientemente puede aumentar el peso corporal, una hipótesis que ha sido corroborada por más de 100 estudios adicionales. Chicos entre 6 y 9 años que dormían menos de 10 horas diarias eran 2 veces más propensos a ser obesos, y en estudios con adultos estos resultaron un 50% más propensos a desarrollar obesidad si dormían menos de 6 horas. Los estudios también muestran una muy clara correlación entre la restricción entre el sueño y la diabetes de tipo 2. Pero como si esto no fuera suficiente, nos podemos ir a los efectos sobre el sistema nervioso central, sobre la función cognitiva, donde en uno de tales experimentos se tomaron a 26 individuos, a la mitad se les privó del sueño una sola noche, y el objetivo era determinar el efecto sobre sus memorias emocionales. Se les mostraron palabras positivas, comillas, y negativas y neutras, por ejemplo, calma, pena, pino, perro, y se les pidió que calificaran en una escala su emocionalidad. Después de 2 noches de sueño normal, se les dio un examen de memoria sorpresa, y pues como no es de sorprenderse, por supuesto, los que habían sido privados del sueño antes de haber visto las palabras, pues mostraron un deterioro del 40% en su habilidad para recordarlas e identificarlas. Hasta aquí no hay sorpresas, pero esto que viene sí es verdaderamente notable, y es todavía más impactante fue el efecto de la privación de sueño sobre las categorías de las palabras. La memoria de las palabras negativas fue por lo menos 2 veces más fuerte y pronunciada que la memoria de las positivas o neutras, en las que fueron privados del sueño. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que estamos ante el nada halagüeño escenario de que cuando estamos privados de sueño o no lo tenemos de forma suficiente, formamos el doble de memorias de eventos negativos que de eventos positivos, y esto conduce, por supuesto, a una memoria sesgada negativamente del día. Varios estudios durante los últimos 25 años han concluido que un mal sueño puede conducir a depresión lo suficientemente severa para que se constituya en depresión clínica, la cual a su vez puede conducir a otros trastornos de orden psiquiátrico. La evidencia de un enlace causal entre el sueño deficiente y la depresión ha venido mayoritariamente de estudios de apenas una de las patologías del sueño, que se denomina apnea del sueño, un trastorno en el cual el flujo de aire a los pulmones se ve interrumpido durante el sueño. Hay un pequeño video que creo que es interesante e importante que ustedes lo vean. Mucha gente sufre de apnea del sueño y no tiene la más remota idea de que la está experimentando. Una imagen vale más que 1000 palabras. Conectémonos. El personaje se coloca un oxímetro en el dedo para que se pueda ver la saturación de oxígeno, es decir, el nivel de oxígeno que hay en sangre.
En la parte posterior de la pantalla se ve el número de pulsaciones del corazón. La oxigenación está en niveles normales del orden del 98%, sus pulsaciones también, y el hombre empieza a dormir. Los niveles se mantienen todavía normales. Está roncando. Eso quiere decir que está respirando. Tal vez no muy eficientemente, pero lo está haciendo. Y señal de eso son sus ronquidos. ¡Opa! Ese personaje dejó de respirar. Por supuesto, eso se nota porque ya no está roncando. Ups, la saturación de oxígeno está empezando a bajar. Obviamente, el hombre no está respirando. El oxígeno en sangre está bajando. El cuerpo va a tener que responder de alguna manera. Si no le está llegando suficiente oxígeno, va a tener que aumentar las pulsaciones del corazón para tratar de compensar la falta de oxígeno. Observen hasta qué niveles baja la saturación de oxígeno. Ese hombre se está ahogando, así de sencillo. Sigue bajando la saturación de oxígeno. Aumentan las pulsaciones. Claro, el cerebro manda una señal al cuerpo para que se despierte, porque si el cuerpo no se despierta, pues ¿qué pasa? Pues el hombre se asfixia. Por supuesto, vienen palpitaciones y lentamente se empieza a restablecer el nivel de saturación de oxígeno y las pulsaciones. Esto, por supuesto, se puede ver aquí muy claramente. Las pulsaciones, en la medida en que el oxígeno en sangre va disminuyendo, las pulsaciones obviamente van aumentando hasta que se presenta este episodio donde el oxígeno es el menor posible y obviamente el pulso de la persona, del corazón aumenta y bueno, posteriormente se restablecen, digamos, los símbolos, todo el tema normal con el sueño. Acá. Ahí estoy. Este video parece dramático, pero no lo es. La persona que sufre apnea del sueño puede tener fácilmente entre 100 a 200 de estos episodios durante la noche. Esto obviamente no le permite entrar en varias fases profundas del sueño. Y lo peor del cuento es que el personaje no se da por enterado. Fue justamente por estudios que se hicieron de la apnea, en los que se logró establecer que una evidencia que lograba establecer enlace causal entre un sueño deficiente y la depresión. Un estudio del 2012, por ejemplo, encontró que hombres y mujeres diagnosticados con apnea del sueño eran entre 2.5 a 5 veces más proclives a desarrollar depresión clínica comparados con aquellos que no lo padecían. ¿Qué relación hay entre el apropiado sueño y la salud mental? Seguro que bien grande. El mecanismo no está muy claro todavía, pero el sueño, ya lo habíamos comentado, le ayuda al cerebro a transformar las experiencias diarias en memorias. Es decir, el sueño controla lo que recordamos y cómo lo recordamos. Es decir, lo que somos al nivel más profundo. De hecho, fíjense ustedes, el cerebro fortalece diferentes tipos de memoria durante diferentes etapas del sueño.
Todo aquello que creemos que es importante será retenido y consolidado durante el sueño. Es el sueño, no la vigilia, la que fortalece selectivamente las memorias que nuestro cerebro considera importantes. Fíjense ustedes entonces este comentario que viene, que la memoria, entonces, es más acerca del futuro que del pasado. Hemos desarrollado un sistema de memoria no para recordar y hacer reminiscencias, sino para que podamos utilizar las experiencias previas en formas que nos permitan mejorar nuestro desempeño en el futuro. El sueño se ocupa de y retiene, memoriza información que sea más probablemente de relevancia en el futuro. Y entre más exploran los investigadores lo que pasa mientras dormimos, más beneficios se descubren para una buena noche de descanso. De los últimos es la evacuación de sustancias de desecho que logra el cerebro durante el sueño, y esto está relacionado con la enfermedad, por supuesto, de Alzheimer. Queda clara en esta discusión que en la ausencia de enfermedad hay tres componentes básicos para una vida saludable: la nutrición, por supuesto, el ejercicio físico y el sueño. La falta de sueño, sin embargo, lleva a consecuencias serias mucho más rápido que una deficiente alimentación o que la falta de ejercicio. Una persona puede durar mucho tiempo sin comer y sin hacer ningún tipo de actividad física, y pues no hay mayor tema rápidamente, pero un solo día de falta de sueño y varios de sueño insuficiente pueden tener consecuencias desastrosas y en algunos casos letales. Lo interesante, definitivamente paradójico, observen ustedes, es que entre más evidencia tenemos de los efectos devastadores de la falta de un sueño apropiado, menos dormimos. Y la pregunta es, ¿qué puede haber detrás de todo esto? Además, por supuesto, de la patente y creciente irracionalidad de nuestra especie. Llegó el momento entonces de atender a las preguntas objeto de esta presentación. ¿Por qué dormimos, por un lado, y por qué no dormimos, por el otro? ¿Por qué dormimos? Pues sacamos simplemente una parte del libro de Why We Sleep. Dormir repara cada noche el sistema inmune, regula el apetito, baja la presión sanguínea y previene las infecciones. Es esencial para la salud mental. Sin él no podemos aprender, guardar recuerdos, tomar decisiones lógicas o mantener a raya la ansiedad y la depresión. Llegué al libro de Walker y por eso ven ustedes allí el recorte de periódico del cual he literalmente copiado el título de esta presentación: ¿por qué dormimos y por qué no dormimos?, de un artículo que salió en la prensa, escrito por el sociólogo César Rodrigo Garavito, que en aquel entonces se desempeñaba como director de justicia. Entonces, ¿por qué dormimos? Pues está muy claro, ahí hay un resumen y ya hemos visto pues varias de las investigaciones y de los estudios que se han hecho al respecto. Y la pregunta que se hace este amigo, César Rodríguez Garavito, donde él presenta este libro fantástico, es: ¿y por qué no dormimos? Y dice Garavito, escribe en su artículo: la pregunta que flotaba en mi mente exhausta de sociólogo es: ¿por qué no dormimos? Si el mal dormir nos mata, ¿cuándo se volvió socialmente aceptable, aún loable, andar privado de sueño por el exceso laboral, los juegos y los dispositivos tecnológicos de cualquier tipo y el ritmo 24/7 del mundo físico y virtual de hoy día? Por andar embotadas por falta de sueño,
las mentes modernas y posmodernas han prestado poca atención a estas dos preguntas. El mal dormir es el gran punto ciego de la salud pública y privada. Cierro comillas. Amigos y amigas, el costo que pagamos por la falta de sueño es altísimo, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo y social. Se encuentra representado, entre otras, en los accidentes automovilísticos que se presentan por conductores que se duermen al volante, las pérdidas de desempeño, productividad y seguridad, las pésimas decisiones que solemos tomar cuando estamos mal dormidos y los costos de estas en nuestras relaciones personales y familiares. Y por último, en los desastres debidos a error humano, los cuales, como ustedes se lo podrán imaginar, naturalmente no se encuentran homogéneamente distribuidos en las 24 horas del día, sino que se concentran en la noche tardía y en la madrugada, cuando los trabajadores se encuentran más desfasados con relación a sus ciclos circadianos. Grandes desastres por error humano en la noche o en la madrugada. Aquí la lista podría ser infinita, pero miremos tres. ¿Les suena Chernobyl? Cuando se presentó la fusión del reactor nuclear en la antigua Unión Soviética, hoy día Ucrania, 1986, a la 1:23 de la mañana. Exxon Valdez, en Alaska, lo recordarán algunos de ustedes, con ese derrame petrolero que dejó en vilo a toda la fauna y flora durante años. 1989, medianoche. Tal vez de este muchos no han oído hablar. Bhopal, en la India, 1984, a medianoche. Yo creo que vale la pena que recordemos los ingenieros químicos en particular, todos aquellos que hemos estado trabajando en la industria química, esta vergüenza, este desastre brutal que hubo en la India en 1984. El 2 de diciembre, a medianoche, se presentó una fuga de isocianato de metilo en una fábrica de plaguicidas de la compañía química, como era conocida en ese momento, Union Carbide. 6.000 a 8.000 personas fallecieron por asfixia entre esa misma noche y la primera semana. 12.000 personas fallecieron posteriormente como consecuencia directa, y esos gases afectaron a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales sufrieron secuelas de por vida, superando este desastre en número a la catástrofe de Chernobyl. Eso, por supuesto, para no hablar de las miles de cabezas de ganado, fauna, animales domésticos, etc. Y adivínenlo, Union Carbide nunca respondió. Me encantaría que Garavito estuviera presente entre nosotros, porque el autor de este libro, Jonathan Crary, el libro 24/7, este señor tiene algunas ideas interesantes, crudas y profundas, de por qué no dormimos. Y estas tienen que ver, como se lo podrán imaginar por el título, por la necesaria relación existente entre el sueño, dormir, y la sociedad 24/7 que se sigue imponiendo en el mundo. Esta hermosísima ave que ustedes ven en la pantalla se denomina el gorrión de corona blanca. Parece un copetón, precioso. Este amigo es un ave que migra junto con varias otras de Alaska hasta el norte de México en otoño y de vuelta en la primavera. Esta pequeña ave tiene una inusualmente alta capacidad de permanecer despierta. De hecho, puede hacerlo por 7 días consecutivos mientras migra, vuela de noche y se alimenta de día. Una serie de investigadores patrocinados por el gobierno de Estados Unidos
han estudiado la actividad del cerebro de estas aves durante el periodo migratorio, esos largos periodos en que ellas son capaces de no dormir. Y el objetivo, pues imagínenselo, es ver cómo se aplican esos eventuales descubrimientos a los seres humanos con el objeto de que se puedan desempeñar sin dormir durante largos periodos de tiempo, pero claro, este es el tema, funcionando eficiente y productivamente, porque pues funcionar como un ente o como un zombie, pues eso no le interesa a nadie. No es difícil imaginarse que el objetivo inicial de este proyecto sea el lograr lo que se llama el soldado en permanente vigilia, the sleepless soldier, proyecto de este grupo DARPA, Advanced Research Project Agency del Pentágono. Se trata, por supuesto, de lograr un combatiente que pueda estar despierto 7 días, con altos niveles de desempeño físico y mental. El problema es que el objetivo científico aquí no es estimular la vigilia, sino reducir la necesidad de dormir del organismo. Por supuesto, y también se lo podrán ustedes imaginar, el soldado sin sueño sería no más que el precursor del trabajador sin sueño, y todavía mejor, del consumidor sin sueño. Los productos para no dormir serían primero, como tantas otras cosas del mundo de hoy, una opción de libre elección, una opción de estilo de vida, para luego convertirse para muchos en una absoluta necesidad. Bien es sabido que la privación del sueño es una forma de tortura. Produce psicosis al poco tiempo y daño neurológico a las pocas semanas. La privación de sueño es una violenta desapropiación de la individualidad, del yo, por medios externos. En un sistema que desea que la gente sea 24/7, plantea el autor de este muy interesante libro, el sueño siempre colisionará de frente con las demandas del mismo. Se ha venido incluso tratando como plausible, incluso normal, últimamente, la idea de trabajar sin pausas, sin límites. Según esa visión, por supuesto, dormir sería una afrenta a la rentabilidad, porque implica la idea de una necesidad humana y de un intervalo de tiempo que no puede ser ni conquistado, ni colonizado, ni utilizado para producir o para consumir. Y la terrible erosión del sueño en los últimos tiempos no debe ser sorpresiva, plantea de nuevo el autor, si tenemos presente la inmensidad de lo que está en juego a nivel económico. No deja de ser sorprendente, pero pues yo digo que uno le pudiera perdonar a filósofos de la talla de Descartes, Hume y Locke, que hubieran despreciado y desacreditado el sueño, porque pues al fin de cuentas no se sabía todo lo que se sabe hoy como el sueño. Para Locke, por ejemplo, filósofo inglés, el sueño era una interrupción desafortunada e inevitable en el designio divino que era el ser industrioso y el ser racional. El mismo Hume, en su tratado sobre la naturaleza humana, coloca el sueño al lado de la fiebre y la locura como ejemplos de obstáculos para el conocimiento. De todo ese grupo de filósofos, Schopenhauer es de los pocos, de los escasísimos pensadores que ubicó al sueño como tal vez el meollo mismo de la existencia humana. Según esta visión anterior que comentábamos, el sueño es una irracional e intolerable afirmación de que a lo mejor existen límites a la compatibilidad de los seres vivos y las llamadas irresistibles fuerzas de la modernización. Toda una línea de pensamiento contemporáneo asevera que no hay dados de la naturaleza que sean inalterables, incluida la muerte, el envejecimiento y, por supuesto, el sueño, el dormir. Cada vez más personas, demuestran varios estudios, se levantan una o varias veces durante la noche para ver si han recibido mensajes o cualquier tipo de información. Y el crecimiento de esta tendencia es exponencial.
¿Cuál es el sofisma? Ah, pues que si logramos reducir el tiempo que dedicamos al sueño, oiga, ¿no podría esto dejarnos más tiempo libre y permitirnos personalizar más nuestras vidas acordemente con nuestros deseos y necesidades? Si no dormimos tanto tiempo, ¿no nos permitiría esto vivir nuestras vidas como al máximo? Por supuesto, tenemos que dormir. El sueño no puede ser eliminado, pero ojo con esto, su entramado, su delicado tejido, sí puede irse a pique y esto ya está sucediendo. El insomnio, damas y caballeros, amigos y amigas, y la falta de sueño en general se está convirtiendo en otra forma de ruina y de despojamiento, de desposesión individual a nivel global. El insomnio, ¿qué es realmente? Es un estado incontrolable de vigilia, de vigilancia. Y tal parece que estamos en un estado de cosas que a través de la ansiedad facilita y estimula esta vigilancia en detrimento de nuestro sueño. No se nos puede olvidar que el buen dormir depende de la sociedad en su conjunto para ser sostenido y mantenido. Una obligación elemental de cualquier sociedad en aras del bien común es dar seguridad al durmiente, no solo de los peligros reales, sino, igual de importante, de la ansiedad que estos peligros pueden generar. Dormir y pensar, francamente, tienen hoy día un carácter casi que de actos subversivos, y es preciso recordar que sin dormir no podemos pensar bien. Y si no podemos pensar bien, somos más manipulables por toda suerte de agentes, llámense partidos políticos, vendedores de sueños, eso sí, de ilusiones y de chucherías de toda suerte y laya. Mi invitación es a que durmamos bien para que, entre muchas otras cosas, podamos pensar bien. Termina Garavito con esta joya, por supuesto, que no pretende ni puede ser la respuesta única a uno de nuestros grandes problemas, pero que sí ilumina en mi concepto un camino imprevisto e insospechado que bien vale la pena ser explorado. ¿Por qué debemos dormir? Ya lo sabemos. Miren este comentario de Matthew Walker. Qué pena yo insistir tanto, pero pues esto es parte del tema. Dormir rutinariamente menos de 6 o 7 horas diarias demuele su sistema inmune y multiplica su riesgo de sufrir cáncer. El sueño insuficiente es un factor determinante del Alzheimer. Dormir inadecuadamente, aunque sea una semana, altera tanto el nivel de azúcar en sangre que usted sería clasificado como prediabético. El poco sueño aumenta la probabilidad de que sus arterias se tapen y que sufra derrames e infartos. Por eso es que debemos dormir. Y me disculpan, ahí tuve un medio desfase. El comentario del señor Garavito es este. Todd Howland, el antiguo comisionado de la ONU, dijo medio en serio y medio en broma en una entrevista que la razón por la cual los colombianos hemos sido tan intolerantes y nos hemos matado tanto es que descansamos muy poco. En lugar de perder el sueño por nuestros problemas, deberíamos recuperarlo para resolverlos. Entonces, fíjense ustedes que en el lado izquierdo de la pantalla, de alguna manera respondemos a por qué dormimos, para que no nos pase todo esto. Y por qué no dormimos es un problema clarísimo y el autor de la obra 24/7 nos da algunas ideas de por qué no estamos durmiendo lo suficiente. Bueno, muy bien.
Higiene del sueño. Claro, hay que tener un mínimo si queremos dormir bien. Este diagrama lo encontré haciendo una búsqueda en internet y lo contrasté contra las recomendaciones que da Matthew Walker en su libro. Digamos que aquí aparecen algunas cosas que no aparecen en el libro de Walker y después comentaré otras que aparecen en el libro de Walker y que no están acá. Empieza por esta. Mantenga una rutina horaria de acostada y levantada a las mismas horas, incluso durante los fines de semana. Eso quiere decir, consienta a su ciclo circadiano. Consienta a su ciclo circadiano. El ejercicio es muy bueno para ayudar a dormir, dice Walker, pero no lo haga muy tarde en el día y no más tarde de 2 o 3 horas antes de ir a la cama. Si usted quiere pegarse una caminadita antes de irse a la cama, con aire fresco, por favor, hágalo. Le piden el favor de que no fume y que no tome alcohol. Ahí yo la tengo medio perdida, les cuento. Pero la recomendación es esa. Por favor, no fume, no beba mucho alcohol antes de irse a dormir, porque eso descompensa todos los ciclos del sueño. Por supuesto, evite comidas abundantes, estaríamos acá, evite comidas abundantes tarde en la noche. Y hay otra, el exceso de bebidas puede ocasionar frecuentes levantadas en la noche para orinar y por supuesto esto daña, digamos, los ciclos del sueño. Otra importante, si usted toma siestas, no tome siestas después de las 3 de la tarde, porque entonces se le daña su ciclo para dormir en la noche. Relájese antes de ir a dormir. Leer, cosa que hoy muy poca gente hace, o escuchar música relajante antes de dormir, debe ser parte de esto, un ritual previo a dormir. No se puede llegar revolucionado a la cama. Si usted llega revolucionado o revolucionada a la cama, será muy difícil que le tome el sueño. Una recomendación tiene que ver, por ejemplo, con una ducha. Tome una ducha caliente antes de dormir. Esa ducha caliente, esa recomendación se da no porque el calorcito ayude a dormir, sino por la relajación, porque de hecho la habitación donde usted se encuentre debe tener una temperatura favorable y esa temperatura favorable está más hacia el lado del frío que del calor. Por favor, le dicen, por favor, no duerma con dispositivos electrónicos de ningún tipo en su habitación, televisión, celulares, computadores. La longitud de onda de una luz azul que emiten la mayor parte de los dispositivos electrónicos inhiben la producción de melatonina en el cerebro, que es, como ya lo vimos, la hormona que da el startup para que se inicie la fase del sueño. Si tiene problemas de sueño, pues no se enfoque en eso, no mire el reloj despertador porque eso lo único que va a hacer angustiarlo más. Levántese, haga alguna actividad relajante, no permanezca en la cama despierto, prenda la luz, lea un rato mientras le coge el sueño o levántese y realice alguna actividad relajante. El hecho es que si la ansiedad lo maniata a uno, ya ese solo proceso dificultará mucho el dormir. Este ya lo habíamos mencionado, este también,
este no lo habíamos mencionado, es importante, ¿no? Hay medicamentos que se toman a cierta hora de la noche y es posible que esos medicamentos interfieran con el sueño, lo retrasen. Entonces, pues ahí habría que consultar con el médico por otros horarios en que se puedan tomar esos medicamentos y que no interfieran con el sueño. Y este me pareció muy importante, no lo mencionan acá y ya vimos, se trata es de que por lo menos durante 30 minutos al día, por favor, reciba luz natural. Y la pregunta es, durante estos tiempos de pandemia, ¿qué de todo lo que se recomienda aquí hemos todos seguido y no seguido? Y por supuesto, no habría de sorprendernos que tengamos problemas. Tal vez lo más importante, es no llevar los problemas a la cama. La idea es que o los resolvamos antes de acostarnos o que los dejemos para el día siguiente. Más fácil dicho que hecho, pero es absolutamente fundamental. Hay técnicas de relajación, hay muchos instrumentos y herramientas que se pueden tener hoy día para lograr conciliar el sueño y por supuesto, pues en últimas hay médicos del sueño especializados en el sueño. Gran ventaja que mi muy amada y recordada madre no había médicos especializados en el sueño en ese momento, hoy día los hay, y si cualquiera de ustedes creen que puede haber un problema del sueño con lo que vimos hoy o con cosas que están experimentando, por supuesto, más que invitados a que visiten un médico especializado en el tema del sueño. No siendo más que todo, pues quiero agradecerles. Gracias por su tiempo y atención. Por supuesto, ya los niveles de melatonina están muchísimo más altos que al principio y deseo que tengan unos felices sueños escalando montañas hermosas. Muchas gracias a todos.